Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio 28. Y dice el versículo 1: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y yo le he puesto por título a este tema: diferencia entre oír y escuchar la voz de Dios. Y a mí me gusta siempre dar ejemplos. Y para este ejemplo creo que la indicada es Silvia. Así que Silvia, por favor, acompáñame. Ponte aquí, cierra los ojitos. Yo te voy a indicar aquí una nota. Esta es un do. Este es un re. Un mi. Do, re, mi. Ahora, ¿qué nota estoy tocando? Mi. Mi. ¿Qué nota estoy tocando? Do. Do. Gracias, Silvia. ¿Por qué pudo Silvia identificar la nota? Estaba súper atenta. ¿Ah, que sí? Y los que estábamos a su alrededor, ¿cómo estábamos? ¿En total qué? Silencio. Silencio. Estaban calladas todas las demás voces. Y entonces la escucha se activó, estaba activa su escucha, la de Silvia. Comenzó a desarrollar esa habilidad, porque le dije do, re, mi, y se las daba a repetir, ¿cierto? Ya requirió de atención, porque Silvia dijo, tengo que, ¿cierto? Lo pudo comprender porque comenzó a diferenciar, este es un do, este es un re, este es un mi. Y luego le implicó que recordar e interpretar. Cuando yo ya le decía, ¿esta nota qué es? Decir, es un do, es un re o es un mi, ¿cierto? Eso es la escucha. El oír es pasivo, es un sentido, es involuntario, es recibir un sonido y no requiere memoria. Es simplemente algo que llega y sale por aquí. Me reía mucho, hace 2 o 3 domingos pasó esto, que Lorena estaba aquí sentada y de los primeros que estábamos aquí, que habíamos llegado, empezamos a hablar y a conversar un rato mientras se hacía la hora de empezar el servicio. Cuando fue bajando, tan, y sentíamos unos tacones. Johnny por ahí. ¿Quién venía bajando? Cuando dice Lorena, esa es Raquel. Y efectivo, venía Raquel. Luego, tan, ese es Antonio. Cuando al ratico, Antonio, ¿sabes? Y nosotros, Lorena, ¿qué escucha activa tiene? Porque los demás no escuchábamos los sonidos, pero para nosotros era un simple sonido, algo involuntario. Pero Lorena, que sí tenía la escucha activa, pudo enseguida identificar, es fulanito, fulanita. Así es con el Señor, que podemos reconocer la voz del Señor. Fuimos diseñados para escuchar la voz de Dios. Cuando el Señor empezó a crear y empezó a hacer, ¿cómo lo produjo? ¿Cómo lo hizo? Con su palabra. Dijo, hagamos. Dijo, y haré, ¿cierto? Y pronunció su palabra. Cuando escuchamos también su voz, nuestro corazón comienza a alinearse con su voluntad. Y al alinearse con su voluntad vamos a obedecerle, va a ser mucho más fácil obedecerle. Y algo muy importante es que Dios le dice aquí al pueblo de Israel la importancia de escuchar
su voz, le recalca de manera muy, escucha, aprende a escuchar ¿qué? Mi voz. Y aparte de escucharla, ¿qué? A obedecerla. Porque Dios está interesado en comunicarse contigo. Dios quiere que desarrollemos esa habilidad de que seamos conscientes de que Él desea comunicarse con nosotros y que Él nos diseñó para eso, para que estemos en comunicación con Él también. Amén. También en un grupo casero, alguien testificaba, mira, escuché una voz clara que me decía, levántate, levántate. Y que era una voz con autoridad y que solamente sabes que no viene de tu pensamiento, que no es algo tuyo, que no es una emoción, sino que es Dios quien te está hablando. De pronto que estás haciendo una sopa, Silvia o Aide, y el Señor viene otro pensamiento diferente. Llama a Henry, pregunta cómo está, ora por él. Y que tú sabes que eso no son cosas tuyas, sino que proviene ¿de quién? De Dios. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Carlos, ven aquí. Ponte estos audífonos, Carlos. Muchas veces nos distraemos, el ruido de las voces del mundo. Carlos, tócate la cabeza. Levanta un pie. Un pie. Carlos, da una vuelta. No puede escuchar, ¿cierto? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Carlos, ¿tú escuchaste lo primero que yo te dije? No. Lo segundo lo alcanzó a escuchar un poco. Lo tercero, ¿lo escuchaste? Nada. 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 Así nos pasa a nosotros con el Señor. Muchas veces vienen las voces del mundo y hacen eco y hacen ruido en nuestra cabeza. Y Dios queriéndote hablar, diciendo, Henry, Marisela, Patricia, escúchame. Y nosotros, ¿qué? Mi esposo y Juliana me gozan porque a veces me están hablando, pero yo no puedo vivir sin música. Yo todo el tiempo estoy escuchando alabanza y estoy escuchando la alabanza y dice Julián, me quita que te estoy hablando, ponme atención. Un momento. Porque me meto tanto en mi mundo, en lo que estoy, que me olvido de lo demás. Y muchas veces las voces del mundo son como esos audífonos que hacen eco, que hacen ruido y que nos dificultan escuchar la voz de Dios. ¿Y cuáles son esas voces del mundo? A mí en lo personal, lucho con la voz de la lógica, con la voz de la razón, con la voz de la justificación, cuando de las justificaciones, si estas no van de acuerdo con si no van de acuerdo con lo que yo quiero y no con lo de Dios. Puede ser la voz del dolor, de nuestras emociones, Señor, porque tú no estás conmigo, estoy sola, estoy en derrota, no me voy a levantar de esta, tú no estás conmigo. De las circunstancias que nos rodean, de la tristeza o de la avaricia. Otro ejemplo, a ver, ¿qué voces se pueden levantar que puedes escuchar más que la de Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sí, eso nos pasa mucho. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Dios se olvidó de mí. A ver, ¿qué otras voces escuchamos más que la de Dios? Ya no puedo más. Ya no puedo más. El martes el Señor me hablaba muchísimo. Esa fue otra manera en la que el Señor me hablaba. Hay una palabra que venía compartiendo en el devocional que Dios me viene como ahí martillando desde que empezó el 2025. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Lo que he empezado contigo no lo he terminado.
ni contigo, ni con tu familia, ni con la iglesia. Voy al martes al grupo casero. El domingo, Aida lo predicó aquí. Voy el martes al grupo casero y se me achacó lo mismo. Pongo una prédica en YouTube y era lo mismo. Hoy viene Marisela, ¿y cuál fue su devocional antes de empezar? Esfuérzate y sé valiente. Entonces tengo que escuchar con atención que lo que el Señor me está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Entonces, ¿qué pasa con estas voces del mundo? Estas nos aturden, nos confunden, nos paralizan y nos obstaculizan a que podamos escuchar a quién, al Señor, a Dios. No sé cómo voy a hacer para pagar la renta, para pagar los servicios, no voy a llegar a fin de mes, en fin. Y ahí está la mente dándole. Pero ninguna de esas voces te van a garantizar lo que te garantiza Jehová tu Dios. Ninguna de esas voces te va a garantizar lo que te garantiza el Señor. El Señor te garantiza liberación. El Señor te garantiza bendición, vida, dirección, unción, poder. Te habilita para operar en lo sobrenatural, que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Para Dios es posible. Y esta palabra me ha quebrantado muchísimo esta semana, porque no ha sido un mes fácil en lo personal, como familia. No ha sido fácil el mes de enero. Y el Señor me decía, tienes que desarrollar esa habilidad de aprender a escucharme, a que tu corazón se alinee con mi voluntad. Y hay que aprender entonces a callar esas voces del mundo. Y muchas veces nos va a tocar alejarnos, ¿cierto? Para poder escuchar esa voz de Dios. Silvia pudo diferenciar cada melodía porque los demás estábamos como en completo silencio. Calla esas voces y entonces se te hará fácil escuchar la voz de Dios. Enmudeces las voces que no vienen de Él. Enmudécelas. Mándalas a callar. Dios te ha dado autoridad y lo estoy poniendo en práctica. Escuchaba un dato psicológico en el que decía que por cada pensamiento negativo toca contrarrestarlo con 3 pensamientos positivos. Por cada negativo necesitamos 3 pensamientos positivos. Hagamos este ejercicio con Henry. Henry, una voz negativa que hayas escuchado esta semana. Codicia. A ver, ¿cómo podemos contrarrestar esos 3? ¿Cómo podemos decirle a Henry que contrarreste esos 3? Con promesas bíblicas. Con promesas. Proveedor, Señor. Él es nuestro proveedor. Señor, tú eres mi proveedor. Ya va un pensamiento. ¿Cuál otro? Él se hizo pobre para hacernos ricos. Él se hizo pobre para hacernos ricos. Busco primero tu reino y todo será añadido. Busco primero tu reino y todo será añadido. Y ya tu manera tu perspectiva, ¿qué? Cambia. Tu fe, ¿qué? Se fortalece. Amén. Patricia, dinos una con la que hayas combatido esta semana. No puedo más. Digámosle 3 promesas a Patricia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo que Él te fortalece. Regalémosle otra a Patricia.
Él está contigo en todo momento. Otra, Patricia. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que de amor, poder y dominio propio. Dios te reviste de poder, de dominio propio, de autoridad, de amor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Digámosles 3 Aide. ¿Con qué voces negativas has peleado esta semana, Aide? Miedo. Miedo. Silvia, una promesa para Aide, que pueda combatir el miedo. Sé valiente, no temas nada. Yo estaré contigo siempre. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Amén. No te dije que si crees verías la gloria de Dios. Amén. De esta manera el Señor nos está diciendo, calla, enmudece esas voces. Y te está dando hoy, te está habilitando y te está dando esa autoridad para hacerlo. Amén. Entrénate en desarrollar esa habilidad de escucharlo a Él. ¿En qué? En oración, esperando en su presencia y leyendo sus escrituras. Y ya el Señor nos lo viene hablando varios domingos atrás. Oración, esperando en su presencia y leyendo su palabra. Es decir, llena tu mente, llena tu interior con la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Me acuerdo cuando Juliana tuvo el accidente, lo primero que yo le decía, Señor, gracias porque la tengo conmigo. Fue partido uno de sus huesos, pero la tengo con vida, la tengo conmigo. Y con eso me basta. El hueso se recupera, el hueso vuelve a su función normal. Y le daba tanta gracias a Dios. Y una alabanza que me fortaleció fue esa, la bondad de Dios. Y la cantaba a todo pulmón. Y siempre que la canto me quebranta, porque fue como esa alabanza que en mi proceso de dolor, de angustia y de tantas cosas, fue la que me fortaleció y me ayudó. Pero qué tal que yo, estando en ese momento, me hubiera puesto a escuchar ¿qué? Una alabanza, una ranchera trágica. Que viva el dolor, que viva la tristeza. ¿Cómo me hubiese sentido? Peor, ¿cierto? Más hundida, más ahí, ¿cierto? Machacándole a eso. Pero si él dice, el que esté triste, ¿qué? Cante alabanza. Y bueno, qué bendición es. Qué bendición es. Por eso llena tu mente con la palabra de Dios. Llena tu corazón con cánticos. El Señor no va a ver si se te sale un gallo, si cantas desafinado, si no tienes oído musical. Él quiere fortalecerte. Quiere llenarte de fe en confianza en Él. Amén. Amén. El pasar tiempo con Él es clave y fundamental, teniendo una relación con Él. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 10:27? Y muchos no lo sabemos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas ¿qué? Me siguen. Pastora, me pone... Aquí hay un pastor que está llamando a sus ovejas. Y veamos dónde están ellas en la montaña. Allá resguardadas bien lejito. Él les dice una palabra. Cambio. Y ya empiezan a contestar. Por ahí se escuchan, ¿cierto? Y ya por ahí ve una que otra que va bajando.
Y vea cómo vienen corriendo, apresuradas. Vea. Estaba lejos. ¿Por qué conocen la voz de su pastor? Porque este pastor pasa tiempo con sus ovejas, porque si hay que cortarles el pelo, le corta el pelo, si tiene que sanar heridas, está ahí sanándoselas, ¿cierto? Para alimentarlas, para cuidarlas. Pasa un tiempo de calidad con ellas. Por eso el Señor recalca mucho. Pasa tiempo conmigo, ten relación conmigo, conóceme. Y llegan todas. No se queda ninguna. Llegan todas. Ahora, pastor, el siguiente. Cuando las ovejas pasan tiempo con su pastor y reconocen la voz de su pastor, otras voces no la confunden. Otras voces no la confunden. Y si esto lo hace un animalito, el Señor te está diciendo, no confundas mi voz con otras voces. Tenlo claro. Aquí hicieron una prueba. Donde varias personas llamaban a las ovejas y... Intento número 2. Era para probar. Pasar solo un poquito. No es con ellas. No es con ella. Ahora el pastor. ¿Cómo ponen? Lo primero que hacen es... Luego ya le contestan y por último... Eso quiere el Señor. Eso quiere el Señor, que no nos confundamos con otras voces y que podamos escuchar la voz de Él. La mayoría de las personas que escucharon a Dios en la Biblia estaban en un momento aquí a solas, donde no habían otras voces ahí interfiriendo, queriendo distraer o quitar su atención de Dios. A Moisés Dios le habló en la zarza, ahí en la soledad, ahí, y pudo escuchar la voz audible de Dios. Y quiero concluir también con esto. Hay muchas veces en las que Dios te va a hablar, pero no te va a dar instrucciones claras o precisas como muchas veces tú deseas. También me tocaba mucho porque ya quisiéramos nosotros que fuéramos como la madre de Sansón cuando le llegó el ángel y le dijo, mira, va a ser así, así, ta. Le dio punto, señal, coma, todo. Todas las instrucciones, que si pueden leerlo en casa, léanlo. Cómo Dios le habló, cómo iba a concebir a Sansón y cómo Dios lo iba a usar. A la madre de Sansón el ángel le dio misión, llamado, propósito, asignación, cuidado, provisiones, etc. Cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, nos están cobrando impuestos, el Señor va y le dice, mira, coge una caña de pescar, tírala en tal parte, en tal momento, el primer pez que agarra ahí tendrá la moneda, dónde, cuándo, cómo, todo. Pero en cambio, a Saulo, cuando Dios lo toca, lo llama, en Hechos 9:6, dice, él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá.
levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. No se le dijo más instrucciones. Abraham tampoco. El Señor le dijo, sal de tu casa y de tú. Pero él le dijo, mira, vas a ir a tal parte, a tal dirección, cuando fue a sacrificar a su hijo en el monte tal. Pero no le dio instrucciones tampoco sobre cuál monte, sobre qué. También le dijo, se te dirá. Y muchas veces el Señor permite, no te dice todas las coordenadas o todo, porque necesita generar dependencia en ti, dependencia en Él, confianza en Él. Amén. Relación con Él. A María le dijo, tendrás un hijo y lo llamarás como Emmanuel, pero no le dijo que su hijo iba a morir y de la manera que iba a morir. No le dijo que solo lo iba a disfrutar 33 añitos, más o menos, ¿cierto? No le dijo todo lo que iba a pasar. Y muchas veces queremos, Señor, muéstranos qué va a pasar en el futuro, qué va a hacer, qué. Y el Señor no quiere decir, sino que dice, da el primer paso. A Saulo le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá. Muchas veces Dios nos va a pedir que demos primero esos pasos y mientras vamos caminando y dependiendo en Él, entonces Él nos va dando las instrucciones de lo que hay a futuro. Porque muchas veces si nos dijera todo lo que tenemos que hacer, como a la madre de Sansón, si nos dijeran todo lo que tenemos que hacer de lunes a domingo, de pronto esa semana nos perdemos de Dios y volvemos el próximo lunes a decirle, Señor, ¿cuál es la agenda de la próxima semana? Y por eso Dios nos tiene que tener de esa manera. Entonces, aprende a escuchar la voz del Señor. ¿Qué pasa si no se alinea con lo que yo quiero? Porque el Señor te está diciendo, aprende a soltar el control de las situaciones tú y que lo tenga yo. Hay consecuencias y consecuencias hermosas si escuchamos atentamente la voz de Jehová, nuestro Señor, y la obedecemos. Y la pueden leer en su casa, que está desde el verso 2. Bendito serás tú en tu ciudad y bendito tú en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levante contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 100 huirán delante de ti. Jehová bendecirá, enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieses tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová el Señor te dé. Y después el 13 dice, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente. ¡Wow! ¡Qué precioso es el Señor! Que si desarrollamos esa habilidad de escuchar, aprender a escuchar, las bendiciones que vienen a nuestra vida son grandes. Y que lo que nos garantiza Él es bendición. Bendición. Pero que no nos pase como le pasó a los que Él le decía en Lucas 11:32. En el juicio final, la gente de la ciudad de Nínive hablará contra ustedes, porque esa gente sí cambió de vida cuando escuchó el mensaje que le anunció Jonás. Pero ustedes oyen mi mensaje y no cambian, a pesar de que yo soy más importante que él. También, ay. Si no escuchas la voz de Dios y no lo obedeces, si no cambias, si el Señor te está diciendo cambia, es complicado, pero hagámosle caso al Señor, conviene más. Entonces, ¿cuál es la diferencia de oír y escuchar? El oír es pasivo, el escuchar es activo. El oír es un sentido, el escuchar es una habilidad. El oír es involuntario, el escuchar requiere atención.
El oír es recibir un sonido, el escuchar es comprenderlo. El oír no requiere memoria, el escuchar implica recordar e interpretar. Escucha la voz de Jehová, tu Dios. Amén. Dios les bendiga.